Muy bien, Milton. Bueno, yo quería hacer una pregunta más que todo al tiempo en que se está dando estas modificaciones. Van casi 2 años, ya se licitaron muchas de las grandes obras que iba a hacer el gobierno. ¿Por qué se esperó todo este tiempo para que se empiecen a hacer estos debates? Usted mencionó que empezaron en enero de este año. ¿Por qué esperar 18 meses en ese momento, casi 2 años para empezar a hacer estas modificaciones y no inmediatamente cambió el gobierno? Primero, no comenzamos en enero. O sea, realmente el proceso se inició en la presidencia de la República en junio del año pasado. Y como te dije, se creó una comisión que tenía como objetivo hacer una revisión integral, no es una revisión apurada del proyecto de ley. Esa comisión, como lo dije, presentó un proyecto a la sociedad. Primero, se le circuló a múltiples gremios, creo que en el mes de octubre. Se les dio un mes para enviar sus recomendaciones y se incorporaron muchas de las recomendaciones. Hay que incorporar a la sociedad en estos procesos. Tú no le puedes dar... Creo que uno de los errores de la administración pasada fue haber hecho muchos cambios en la ley de contrataciones públicas en forma apurada. Y lo que hemos tenido es una ley que fue cambiada en múltiples ocasiones, generando los resultados que hoy hemos visto. Entonces, la realidad era que ese proyecto tenía que ser debatido, fue consensuado. Como te dije, se discutió 3 veces en gabinete. Tuve 3 debates en gabinete, en donde en varios artículos los mismos ministros no nos poníamos de acuerdo sobre, y yo lo decía en gabinete, aquí nos podemos pasar discutiendo 6 meses en el mismo gabinete y no todos vamos a estar de acuerdo con todos los artículos, porque igualmente no va a pasar en la asamblea. De ninguna forma todos los actores se van a poner de acuerdo. Unos van a tener la opinión de que hay que ser más flexibles para ser más ágiles, otros van a tener la opinión de que hay que ser más transparente y hay que ponerle más obligaciones a los proponentes. O sea, va a haber, es una realidad en la ley de contrataciones públicas, y lo que la ley intenta es, uno, como dije hace un momento, recoger y cerrar ventanas que se habían prestado para actos de corrupción, generar competencia, disminuir los tiempos. Y ese proceso no es fácil, y eso requiere debate, y eso es lo que el gobierno ha intentado hacer con este proyecto de ley. Y se ha visto, porque el proyecto se ve muy, digamos, con buenos ojos. La gran parte de la sociedad... Proyecto de ley 305, para ser más puntuales. Ahora, ministro, hay una figura allí que se va a multar hasta con el 30% del salario bruto mensual de los funcionarios que obtengan y se les compruebe a estos funcionarios al servicio del Estado que han cometido algún tipo de irregularidades. Esa figura no existía antes en la misma, ¿no? La del 30%. No recuerdo si no existía. Nosotros la introducimos. Es una facultad que va a tener la Dirección General de Contrataciones Públicas, a aquellos funcionarios públicos que no sigan las indicaciones y los fallos de la dirección o del tribunal de contrataciones públicas. Pero ¿qué hacemos, ministro, si es un contrato multimillonario y que normalmente el ministro no va a estar ahí y el ministro fue el que falló? 30% del salario, pues. Sí, no, pero ya no va a ser ministro. Porque el problema... tú dices la responsabilidad. El problema de las demandas al Estado, ministro, las demandas al Estado, de todos estos que yo he criticado, los famosos juicios estos, los famosos arbitrajes, donde ministros fallan a propósito, o sea, no activan ciertas... y después viene el arbitraje que el Estado pierde. Entonces, ¿qué objeto tiene esa multa para un ministro que ya no es ministro? No, pero no es nada más ministro. Y que él falló. No, eso también en las compras menores. Un director un jefe de contabilidad de un ministerio que a lo mejor tiene carrera, ahí se justifica. Pero vamos a ver arriba, que es donde están las decisiones gruesas. ¿Qué garantía hay de que no estamos forzando a un arbitraje que vamos a fregar al Estado? Bueno, primero el proyecto en contrataciones públicas. Tú tienes distintas instancias. Si vas a hacer una contratación, tienes que hacer un acto público o una excepción de acto público. Si es un acto público, los proponentes tienen la facultad
de presentar sus recursos de reconsideración ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede fallar a favor o en contra de los que impugnan. Si todavía los que impugnan están insatisfechos, pueden presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, que son instancias distintas de la institución contratante. Ahí tienes dos instancias distintas. Y tercero, si todavía se siente inconforme, puedes ir a casación en la Corte. O sea, creo que se le están dando a los distintos reclamantes en el tema de contrataciones públicas las instancias separadas de la institución, que es recordemos que la responsabilidad de las contrataciones recae sobre la institución. La dirección falla los recursos de reconsideración y el tribunal falla los recursos de impugnación. Y si todavía el reclamante no se siente que ha sido satisfecho su reclamo, puede ir a casación a la Corte Suprema de Justicia, como cualquier otro acto administrativo. Yo quisiera tratar de cambiar un poco el tema, aprovechando que tenemos acá al ministro y que hablemos un poco de la economía nacional. La última vez que tuve la oportunidad de conversar con el ministro le hacía esta pregunta, y creo que es una pregunta válida en cada cierto tiempo. El gobierno nacional, con respecto al ritmo de la economía y a las proyecciones de la economía, se ha basado mucho, al igual que el sector privado y ciertos gremios, en las proyecciones que hacen organismos internacionales y las mismas proyecciones que tiene el MEF y las entidades de gobierno sobre la proyección de crecimiento del país. Y eso creo que da cierta tranquilidad sobre cómo se proyecta pues el crecimiento de la economía y de ciertos indicadores. Sin embargo, no sigue siendo, sigue siendo una realidad que hay ciertos sectores, no sé si más bien políticos que de otro tipo, insistiendo en una desaceleración, en una economía lenta, en una falta de incentivos, en una falta de toma de acciones, y específicamente se habla o se menciona sectores como el turismo. Me sé que se realizó una reunión recientemente donde ya creo que el sector turismo como que alzó un poco el nivel del tono con respecto a la crisis que atraviesan por el tema hotelero, con respecto al tema zona libre, que también es una realidad, y quiero meter en el paquete, aunque no necesariamente es algo que se mete en ese paquete, pero aprovechando que estoy haciendo la pregunta, con todas estas presiones que se están dando, ministro, a nuestro sector financiero, por parte de Gafi, por parte de OCDE, por parte de algunos países, también se puede ver afectada la competitividad de nuestro sector servicios. Entonces, me gustaría sus comentarios acerca de esto. Ya sé, Ricardo. A ver, déjame darle un panorama a los radioescuchas sobre, digamos, la economía mundial. La economía mundial está atravesando un proceso de desaceleración, principalmente porque los motores de crecimiento, que es Asia, en particular China, ha experimentado ya casi 25 años de crecimientos que muchos economistas los crecimientos asiáticos, o sea, crecimientos de 10 o cercanos al 10% anual durante muchos años. Esos tipos de crecimientos no son sostenibles en el tiempo. Entonces China ha empezado a generar un proceso de menor crecimiento. Todavía tiene crecimientos muy buenos, pero no es lo mismo crecer al 10 que crecer al 6 o al 6,5. Entonces estamos viendo un poco menos de... Y lo segundo es que la población mundial en general se está envejeciendo. Entonces, en particular en Estados Unidos tiene una cantidad importante de los famosos baby boomers que se están retirando, que fueron los grandes creadores de riqueza. Esa generación generó muchísima riqueza en Estados Unidos. Entonces tenemos un factor externo en donde tenemos las economías desarrolladas creciendo muy lentamente, las otras áreas de crecimiento, China, que era el motor importante de crecimiento, creciendo menos. O sea que el entorno mundial, y Panamá es una economía muy abierta, muy relacionada con el comercio mundial, y todos estos factores nos influyen. En particular, hay que también reconocer de que nuestro principal mercado para el neosector turismo y zona libre es Sudamérica.
Y las economías suramericanas experimentaron el año pasado una recesión y este año el Fondo Monetario también está proyectando una recesión. ¿Y qué es recesión para los radioescuchas? Que en vez de que las economías crezcan, van a decrecer. Particularmente porque las economías grandes como Venezuela, Brasil y Argentina han experimentado serios problemas, pero el resto de los países, Colombia, por ejemplo, tuvimos ayer una reunión aquí, un directorio de CAF, estaban todos los ministros de Hacienda de América Latina, y Colombia tuvo que hacer un recorte de su presupuesto del gobierno hace semana y media muy importante, ¿no? El presupuesto de inversión lo recortaron creo que casi en $2.000 millones del gobierno central. Para ponerlo en perspectiva, los radioescuchas, es en la mitad del presupuesto de inversión del gobierno panameño. Obviamente acá. Entonces tenemos a nuestros vecinos con un crecimiento mucho menor, y en particular la pregunta que me hiciste sobre turismo y zona libre, sus economías y sus monedas se han devaluado en forma significativa. El peso colombiano, que el año 2015 para esta fecha estaba en 2.100, 2.300, contra el dólar está en 3.200, se ha devaluado en un 50%. Lo mismo le ha pasado al real brasileño. Entonces, ¿qué ha sucedido con el sector turismo? Primero, que Panamá, producto de la devaluación de estas monedas, tenemos mucho turista suramericano, Panamá se les ha vuelto caro, porque lo que antes comprabas con un colón, ahora te cuesta colón y medio peso y medio en el caso de Colombia, para convertirlo a dólares. Por otro lado, es una realidad, y es que sí hay que reconocer que el sector turístico de turismo de Panamá generó enormes cantidades de inversión privada, que es muy bueno para Panamá. O sea, tenemos hoy en día casi 10.500 cuartos de hotel, cuando hace 5 años posiblemente teníamos 6.000 cuartos de hotel. Entonces ha habido una enorme cantidad de oferta nueva, y tenemos menor demanda por parte de los turistas suramericanos. Lo mismo le sucede a Zona Libre. Su principal mercado de Zona Libre siempre había sido América Latina. Al margen de los problemas que tenemos bilaterales con Colombia por el tema de la OMC, o con Venezuela por los problemas económicos que están pasando, el resto de los países de Latinoamérica, que eran los compradores naturales de Zona Libre, sus economías están experimentando problemas. Entonces, si tú miras históricamente, cada vez que a América Latina le ha ido mal, cada vez que hay una crisis en América Latina, a Zona Libre le ha ido mal. Es una realidad, porque su mercado decrece, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, nos hemos tratado, primero, efectivamente, lo que están pidiendo el sector, los hoteleros en particular, es que se reactive. Hay un fondo para la promoción de Panamá, y que ese fondo se reactive. Tuvimos un almuerzo con un grupo representativo de los hoteleros junto con el director RIM para poner eso a funcionar. Eso fue la semana pasada, y en el caso de Zona Libre hemos estado trabajando con ellos en ver cómo los ayudamos, y eso es lo que está en el paquete. ¿Y cómo lo pueden ayudar? Tengo un cambio comercial, Rubén. Al regreso vamos a hablar de eso, porque saben que hay números también halagüeños. Hay señales interesantes, porque, por ejemplo, los inversionistas foráneos el año pasado invirtieron más de $5.000 millones en Panamá, por poner algo en positivo, porque también hay que decirlo y reconocerlo. Regresamos aquí a Info Análisis, un programa para la gente inteligente.